Quiero compartir con ustedes esta técnica que a mí, en lo personal, me ha permitido aprender rápidamente y de manera eficiente un nuevo lenguaje de programación. Si tú eres de las personas como yo que ya lleva años trabajando en ciertas tecnologías y quieres aprender un nuevo lenguaje de programación para hacer nuevos proyectos, presta atención a esta técnica porque si te sirve, me lo vas a agradecer muchísimo. Ojo que esta técnica no aplica para todos porque cada persona somos diferentes y a veces cada uno tiene distintas formas de aprender. Pero escucha esta técnica que te va a mostrar, tal vez somos compatibles y te va a servir también a ti, así como me sirvió a mí. Entonces, número uno, te recomiendo que tomes un lenguaje de programación que tú ya conoces, que tú ya domines como referencia. Entonces, vas a utilizar ese lenguaje de programación como referencia para compararlo con Python. Número 2, lo que tienes que tener en claro es qué es lo que quieres hacer, con qué fines tú quieres aprender a utilizar Python para hacer aplicaciones móviles, para hacer páginas web, sistemas desktop, es decir, ponte esa meta en claro. ¿Por qué? Porque tú sabes que con un lenguaje de programación es muy diverso y por ahí te va a caer información de todo y te vas a confundir, te vas a bloquear. Por eso mejor ponte un objetivo. ¿Con qué objetivo tú quieres aprender este nuevo lenguaje de programación? Entonces, quiero hacer páginas web, perfecto. Entonces, o quiero hacer un sistema desktop. Muy bien, entonces ese es tu objetivo. Entonces, número uno, tienes tu lenguaje que tú ya dominas como referencia y tu objetivo. Entonces, en base a esos dos, vas a utilizar ahora la tercera herramienta que es ChatGPT. Y obviamente no estoy hablando que ChatGPT te va a dar el código hecho, sino que ChatGPT va a ser como tu consejero, tu instructor, que te va a ayudar a hacer cuadros comparativos de similitudes que tiene C# con Python enfocado en tu objetivo. Entonces vamos a irnos a lo siguiente. Ok, entonces ya cuando estás en ChatGPT, yo le dije, por ejemplo, a ChatGPT, te lo voy a leer. Quiero empezar a aprender Python, quiero ir haciendo una comparación de C# Windows Phone, creo que de esta forma voy a aprender mucho mejor. Por ejemplo, digo, en C# se usan frameworks como .NET, librerías de diseño de interfase como Guna, Bunifu, entre otros. En el caso de Python, ¿cómo sería? Ok, estoy dándole esta información a ChatGPT y mira lo que ChatGPT me va a decir. Claro, Python, Windows Phone, excelente, ¿no? En Python dice también hay una serie de frameworks y bibliotecas que puedes usar para desarrollar aplicaciones de interfaz de usuario y otras aplicaciones más. Y aquí me da el ejemplo. Yo le dije que tengo Guna, que tengo Bunifu y mira lo que me dice. En Python tienes Tkinter, tienes PyQ, PySci, entre otras, que también te proveen herramientas o complementos para diseñar tus formularios. Miren cómo estoy asociando de esta manera va a ser mucho más fácil para ti entenderlo. Y obviamente estos inicios probablemente no te metas a código, sino trata de entender la lógica, trata de entender cómo funciona Python. Si ya sabes cómo funciona en C#, crear un sistema de cero, crear tus proyectos, entonces eso es lo mismo que tú tienes que entender en Python. ¿Qué necesitas? ¿Qué herramientas necesitas? Si en C# necesitas de repente una librería para hacer tus apariencias de tu forma bonito, ¿qué es lo que necesitas en Python? Por eso yo te digo, pero no pierdas el enfoque, tu objetivo. Siguiente, entonces, y con esto termino, por ejemplo, yo le digo, mira, para hacer un formulario o para diseñar, por ejemplo, para registrar un producto, en C# yo tengo cajas de textos que son textbox, tengo buttons, tengo labels, picture box, panels, y le voy mencionando las herramientas o los componentes más usados, más básicos. Yo le digo, ¿cómo es en el caso de Python? Entonces, ¿qué es lo que me responde ChatGPT? Me dice, ok, en el caso de Python, por ejemplo, dice, si en C# tienes textbox, en Python vas a encontrar el tkinter que se llama entry, o en el caso de PySci que se llama QLineEdit. Estos dos objetos son lo mismo que un textbox en C#. Después dice los labels. Bueno, también en tkinter se llama label y en PySci se llama QLabel. Los combo box en C#, en tkinter se llama combo box, se llama igual. Pero dice, necesitas importar un módulo TTK. Mire cómo te está dando esto. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Familiarizarte. Ok, ¿cuál es un combo box en C# y cuál es un combo box en Python? Muy bien, y así sucesivamente me está dando la lista, los comparativos de estas herramientas, de estos componentes. Ahora, entonces, miren, entonces tú puedes aquí de esta manera ir organizando y estructurándote cosas importantes que tú consideras para realizar un proyecto y ponerlo en producción. Por ejemplo, algo que yo le digo, mira,
En C Sharp, cuando yo compilo mi proyecto en una carpeta debug, se queda todo el compilado, las librerías, y incluido el .exe de mi proyecto. Ok, ¿cómo es en el caso de Python? Muy importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí C Sharp? Dice, en el caso de Python, que es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta directamente por el intérprete de Python, sin necesidad de compilarlo en un ejecutable independientemente como lo sueles hacer en C Sharp. Mira, qué tal explicación buenaza. Entonces me dice, cuando ejecutas un script de Python, el intérprete de Python lee el código del archivo y le ejecuta directamente. No hay un paso de compilación explícito que genere un archivo ejecutable independiente como lo haces en C Sharp. Entonces, pero acá me da, sin embargo, me dice, puedes distribuir tus scripts de Python .py. Mira, aquí ya me está dando algo muy importante. Si bien es cierto, en C Sharp tenemos la extensión .cs, ahora en Python la extensión que va a manejar estos archivos son .py. Entonces, de esta manera, directamente los usuarios pueden ejecutar si tienen Python instalado en su sistema. Pero me dice también que si tú ya quieres distribuir tu sistema a usuarios finales, puedes usar un empaquetado como aplicación ejecutable, lo cual puedes utilizar herramientas como el PyInstaller o el CX Freezer. Y aquí me explica más. Esto es lo que yo hago inicialmente cuando quiero aprender un lenguaje de programación, y es lo que estoy haciendo con Python, familiarizarme con los conceptos más básicos. Entonces, y así tú puedes ir haciendo comparaciones de acuerdo a algo que tú ya conoces, que tú ya dominas, para que sea mucho más fácil para ti entenderlo, cómo funcionaría ese mismo, pero en otro lenguaje de programación, en este caso en Python. Por ejemplo, una cosita más y ahí terminamos. En C Sharp, por ejemplo, se utilizan lo que es las funciones o los métodos, ¿no? Private, void, nombre, llave, paréntesis, abro llave y cierro llave. Las llaves lo que van a indicar es dónde se abre y dónde termina esa función o ese método. Yo le digo a ChatGPT, ¿cuál sería lo similar que yo puedo hacer en Python? ¿Cómo se crea una función, un método? Entonces ChatGPT me va a decir, ok, en Python los métodos se generan utilizando la palabra reservada def, seguida del nombre, paréntesis abierto y cerrado, y dos puntos. A partir de ahí tú puedes indentar el código. Lo curioso es que acá pues yo le digo, no, oye, pero ahí, ¿cómo yo sé dónde se cierra esto? Bueno, ahí, y entonces tú vas indagando, pero lo importante es que vas comparando con algo que tú ya conoces. Espero que te haya gustado este video. Obviamente es muy largo, es un camino, pero que por cierto, que te vas a ahorrar muchísimo tiempo para entender y poder utilizar un nuevo lenguaje de programación. Entonces, resumiendo esto, utiliza un lenguaje como base para que puedas hacer las comparaciones y proyecta tu objetivo principal. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con qué fines quieres utilizar ese lenguaje de programación nuevo que quieres aprender? Bueno, pues espero que te haya gustado este video un poco largo. Bendiciones y me cuentas a ver cómo te ha ido. ¿Te sirvió este consejo? Chao.